Entonces, vamos a ver los bacilos gram positivos, esporulados y no esporulados, aerobios y anaerobios facultativos, que se aíslan en el laboratorio de microbiología y pueden causar patologías humanas. Este cuadro es simplemente para que veamos la cantidad de bacilos que hay que producen patología humana, pero son muy poco frecuentes, de los cuales nosotros vamos a ver los bacilos gram positivos, esporulados y aerobios o anaerobios facultativos. ¿Cuáles son los que nos interesan? Listeria, Erysipelotrix, Corynebacterium, Gardnerella. Y por otro lado, de los esporulados, el que vamos a ver es el Bacillus. Entonces, de cada una de estas bacterias, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los aspectos microbiológicos, la patogenia y factores de virulencia, los modos de transmisión, los síndromes clínicos, el diagnóstico microbiológico y por último, la sensibilidad a antimicrobianos. Entonces, en los bacilos gram positivos no esporulados vamos a comenzar con el género Corynebacterium. El género Corynebacterium contiene a los bacilos gram positivos, rectos o ligeramente curvos, delgados, que tienen extremos abusados y a veces en forma de masa, o también lo llaman forma de raqueta, de ahí su nombre. No son ácido alcohol resistentes, no poseen endosporos y en general son inmóviles. Además, es común la presencia de gránulos metacromáticos dentro de sus células. El género Corynebacterium tiene muchas especies que son comensales y pueden causar patologías en el hombre, pero nos vamos a detener en el Corynebacterium diphtheriae, por ser la enfermedad que es un poco más frecuente y también causa una patología grave cuando tiene su toxina. Entonces su nombre deriva del griego corine o clava por los extremos en forma de masa y diftera significa piel de cuero, que es un término utilizado por Bretonneau, que era un patólogo y clínico que en 1821 descubrió la enfermedad y describió con ese nombre la membrana faríngea dura, característica distintiva de esa enfermedad. Es un bacilo gram positivo, no esporulado, sin cápsula, inmóvil y pleomórfico, es decir, que toma diferentes formas. La presencia de los gránulos metacromáticos y las divisiones incompletas dan origen a formas en B o de aves en vuelo, empalizadas, de células cilíndricas o disposiciones en letras chinas. La mayor virulencia se debe a exotoxinas transmitidas por un bacteriófago beta-lisogénico que transporta el gen que codifica la toxina TOX. En la fase lisogénica, el DNA circular del bacteriófago se integra a la bacteria dentro de su material genético como un profago. Esto permite que la bacteria pueda comenzar a expresar el gen necesario para la síntesis de la toxina polipeptídica. Cuando son inducidos por estímulos como la luz ultravioleta, los bacteriófagos entran en un ciclo lítico, destruyendo la célula huésped y liberando el nuevo bacteriófago, es decir, liberan la toxina diftérica. La exotoxina polipeptídica está formada por dos segmentos, el A y el segmento B. El segmento B se une a receptores específicos de las células susceptibles y luego del clivaje proteolítico de la molécula, el segmento A ingresa a la célula
donde cataliza la inactivación de la traslocasa del RNA de transferencia, que es esto que vemos acá, y el factor 2 de elongación de la cadena peptídica queda inhibido. La pérdida de esta enzima impide la interacción entre el RNA mensajero y el RNA de transferencia necesarios para el desarrollo de la cadena polipeptídica, es decir, la inactivación del factor de elongación detiene la síntesis proteica en células de humanos, pero no en bacterias. Y esta toxina afecta a todas las partes del cuerpo y vamos a ver más adelante cuáles son sus efectos principales. ¿Y cómo se transmite el Corynebacterium diphtheriae? El reservorio es el ser humano, entonces puede ser contagiado a través de personas enfermas, portadores sanos y convalecientes. El mecanismo de contagio se produce por gotitas respiratorias, al toser o estornudar, a través de los fomites, pero esto es mucho más raro. Los fomites son los objetos personales que están en contacto directo con el paciente y esto causa difteria del tracto respiratorio. También puede ocurrir que haya contacto con la piel infectada por Corynebacterium y esto puede producir una difteria cutánea. ¿Y cuáles son los síndromes clínicos que presenta? Son variables según dónde se produce la infección, ya que habíamos dicho que puede ser respiratoria o cutánea. Y además también depende de si la cepa es toxigénica y tiene la toxina TOX como vimos previamente, o si es no toxigénica. Si la infección comienza en el sistema respiratorio, las cepas son normalmente toxigénicas. Entonces, pocos días después de la infección, la toxina forma un coágulo necrótico denso compuesto de fibrinas, leucocitos, eritrocitos, células epiteliales respiratorias muertas y microorganismos, formando una pseudomembrana adherente con el aspecto de piel de cuero que mencionábamos anteriormente. La membrana puede ser local, en amígdalas, faringe o nariz, o extenderse hasta formar una envoltura en la faringe y el árbol traqueobronquial. El edema del tejido blanco subyacente y adenitis cervicales pueden ser intensos y causar dificultad respiratoria, dándole a la persona un aspecto de cuello de buey. Una porción de la membrana puede desprenderse alojándose en tráquea o bronquios y obstruir parcial o totalmente la vía respiratoria. En el caso de una obstrucción total, puede causar muerte por asfixia. La toxina afecta a todas las células del cuerpo, pero principalmente el efecto lo producen sobre el corazón, produciendo miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco. También puede actuar sobre los riñones, produciendo necrosis tubular aguda, con destrucción de los túbulos renales. Y también, más raro, puede viajar a través de los nervios, causar desmielinización y esto provoca en la persona polineuropatías. El diagnóstico inicial es clínico y es el médico el que debe solicitar la búsqueda de Corynebacterium diphtheriae, ya sea por una infección inicial o en pacientes que se están recuperando, portadores sanos o muy raramente en pacientes con sospecha de difteria cutánea o de heridas. Los tipos de muestra que nos van a llegar al laboratorio son hisopado de fauces, hisopado nasofaríngeo, sobre todo en la búsqueda de portadores, hisopado de piel, garganta y nasofaringe en el caso de una sospecha de difteria cutánea. En el caso del hisopado de fauces, se puede utilizar hisopo de dacrón o de algodón y lo realizamos como hacemos el hisopado de fauces. La faringe tiene que estar bien iluminada, se debe deprimir la lengua con baja lengua e hisopar la garganta sin tocar saliva ni mucosas laterales.
¿Cuál es la diferencia? Que acá vamos a tener una membrana o una zona inflamada, entonces debemos frotar vigorosamente realizando un movimiento de rotación con el hisopo en lo posible por debajo de la membrana para acceder a los microorganismos. En el caso de un hisopado nasofaringio, que es útil principalmente en portadores, también se puede utilizar un hisopo de dacrón o de algodón y se solicita al paciente que incline la cabeza hacia atrás, se introduce el hisopo hacia la nasofaringe posterior, se gira el hisopo durante 10 segundos y en lo posible se debe realizar este procedimiento en ambas fosas nasales. La muestra se debe enviar al laboratorio en medio de AMIES con carbón activado. También se puede tomar, en el caso de que haya una herida que no cura, se puede tomar con hisopo o con una jeringa a través de haciendo punción aspiración de la lesión. Se realizan de esas muestras que llegan al laboratorio, realizamos primeramente 2 frotis, uno con azul de metileno y 1 gramo. Con el azul de metileno vamos a utilizar esta coloración porque los gránulos metacromáticos toman con facilidad el azul de metileno y aparecen teñidos de un color azul intenso. Vamos a observar los bacilos pleomorfos con forma de bastones rectos, curvos o en forma de masa que describíamos al principio. Los gránulos metacromáticos van a estar bien teñidos de azul intenso y algunas especies de Propionibacterium y otras bacterias también pueden tener formas similares, por lo que para diferenciar y decir que es Corynebacterium diphtheriae debemos realizar otras pruebas bioquímicas. También debemos hacer una coloración de Gram preparada a partir del hisopado de fauces o el nasofaringio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el Corynebacterium vamos a observar bacilos gram positivos, como observamos acá en forma de empalizada o de letras chinas, y en cambio si vemos que tiene una angina de Vincent, que es un cuadro clínico muy similar, vamos a observar bacterias gram negativas, fusiformes y espiriladas, y no vamos a ver estos bacilos gram positivos característicos de Corynebacterium. La recuperación de Corynebacterium diphtheriae requiere de distintos medios de cultivo, selectivos y no selectivos. Todas las muestras de faringe y nasofaringe deben sembrarse en agar sangre porque se utiliza para la búsqueda también del estreptococo beta-hemolítico grupo A, que es el causante de la faringitis estreptocóxica, como habíamos visto. Algunas cepas de Corynebacterium diphtheriae son hemolíticas, pero las diferencias morfológicas vistas en la tinción de Gram nos permite distinguir ambas especies. También nos sirve el agar sangre para recuperar las cepas de Corynebacterium que no desarrollan en medios con telurito. Otro medio que vamos a utilizar es el medio de Loeffler con suero. Se siembra la muestra en un medio de Loeffler que está preparado en pico de flauta y se utiliza tanto para la recuperación directa del microorganismo a partir de las muestras clínicas como para las colonias sospechosas de ser Corynebacterium diphtheriae y crecen en medios con telurito. El cultivo se utiliza para para aumentar la formación de gránulos que se observan en las coloraciones de azul de metileno, por lo que las colonias aisladas en el medio de Loeffler se transfieren habitualmente a medios con telurito o se someten a otras pruebas bioquímicas o estudios de toxigenicidad para la identificación definitiva del microorganismo. El medio de telurito contiene cisteína, sangre y telurito de potasio. Se utiliza también para la recuperación primaria de Corynebacterium diphtheriae en casos de sospecha clínica. El telurito de potasio inhibe el desarrollo de la mayor parte de la flora comensal de la vía aérea superior, lo que permite el desarrollo de las especies de Corynebacterium.
todas las corinebacterias producen colonias grises negruzcas en este medio, luego de 24 a 48 horas incubadas a 35 grados centígrados. Tenemos un medio que es más específico, que es el medio de Tyndall, que también se utiliza para recuperación principalmente de Corynebacterium diphtheriae y ulcerans, y consta de cisteína, telurito, tiosulfato de sodio, y las colonias, fíjense cómo se ven, negras pero rodeadas por un halo marrón. Y esto es típico de Corynebacterium diphtheriae. Este halo marrón puede verse después de 12 horas de incubación, pero a veces suelen necesitarse hasta 48 horas para visualizar mejor y poder aislar bien la colonia. Determinadas personas pueden portar cepas no toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae en fauces o en orofaringe. Por lo tanto por razones clínicas como epidemiológicas, la identificación definitiva de cepas patógenas es muy importante, por lo que debemos incluir las pruebas de toxigenicidad. Para las pruebas de toxigenicidad tenemos dos maneras: hacerlo in vivo con cobayos o conejos, o in vitro, como les voy a explicar. Se utiliza un agar KL para pruebas de virulencia, al cual se le agrega suero de conejo y telurito de potasio. Se funde a 55 grados en baño María y se pipetean 10 mililitros del medio en una placa de Petri, haciendo rotar 20 veces para mezclar bien. Antes de que solidifique el medio, se le debe colocar una tira de papel de filtro de 1 por 8 centímetros saturada con la antitoxina diftérica. La tira se debe hundir en el medio para descansar sobre el fondo. Si hace falta, se puede ayudar con pinza estéril, y se deja solidificar el medio en estufa con la tapa entreabierta para que se seque la humedad superficial, y luego de 2 horas de secado podemos sembrar la placa. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos estrías de cepa toxigénica conocida de Corynebacterium diphtheriae, una cepa no toxigénica también conocida, y en el medio, para comparar, ponemos la cepa desconocida. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la línea de precipitación que queda como forma de flecha, donde fíjense que esta es la muestra del ensayo, y las puntas de flecha son las que me indican el sitio en que la toxina procedente de cepas toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae se combina con la antitoxina que se difunde del papel de filtro, lo que identifica a estas cepas productoras de toxinas. Un ejemplo donde la cepa, fíjense que la cepa 1 y la 4 son positivas, es decir, que tienen la toxina de la difteria. Corynebacterium diphtheriae tiene 4 biotipos que se pueden diferenciar sobre la base de su morfología en agar telurito, las reacciones de fermentación y el potencial hemolítico, y los grupos que vamos a encontrar son el mitis, el intermedius y el gravis, que son los que causan patología humana, y el belfanti no causa ninguna patología. El mitis y el intermedius causa cuadros más graves. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando nos llega un hisopado, ya sea de fauces o nasofaringe? Lo primero que vamos a hacer es preparar 2 frotis, uno para gram y otro para azul de metileno, como decíamos, y en el caso de un gram podíamos diferenciar la angina de Vincent.
de Corynebacterium de acuerdo a la morfología. Con el azul de metileno nos va a ayudar el ver gránulos metacromáticos y células ordenadas en disposición difteroide. Y luego debemos sembrar en 3 medios: en agar sangre, agar de Loeffler y agar de Tyndall, o si no tenemos el agar de Tyndall, podemos usar el de telurito. En agar sangre tenemos que incubar a 35 grados durante 24 horas y ahí examinamos la morfología de las colonias. Ahí es donde podemos también ver el Streptococcus beta hemolítico que produce la faringitis estreptocóxica, o los Corynebacterium de acuerdo a que nos den bacilos gram positivos, que observemos bacilos gram positivos. Entonces, si hacemos la coloración de gram y una prueba de catalasa, vamos a tener, si son bacilos gram positivos, catalasa positivo, ya podemos sospechar de Corynebacterium diphtheriae. Entonces, nuevamente le hacemos el azul de metileno y pruebas bioquímicas. En el caso de que sean bacilos gram positivos o cocos gram positivos, pero son catalasas negativos, entonces vamos a sospechar de bacillus no Corynebacterium o Streptococcus y hacemos pruebas bioquímicas. Cuando sembramos en agar de Loeffler, que debe ser en pico de flauta, incubamos a 35 grados 4 a 8 horas y de allí tenemos las colonias en el pico de flauta que sacamos para hacer el azul de metileno. Si da positivo, es decir, vemos bacilos con disposición difteroide y gránulos metacromáticos, ya tenemos una identificación tentativa de Corynebacterium diphtheriae. En el caso de que sea negativo la tinción de azul de metileno, reincubamos 18 horas más, repetimos la coloración de azul de metileno y si es positiva, nuevamente hacemos la identificación de Corynebacterium diphtheriae, sembrando en agar de Tyndall y haciendo pruebas bioquímicas. El agar de Tyndall o el de cisteína telurito de potasio lo tenemos que incubar a 35 grados, 24 a 48 horas, y vamos a ver el desarrollo de las colonias gris o negras con un halo marrón y pardo. Ahí ya podemos sospechar de Corynebacterium diphtheriae, sembramos en medio de Loeffler, incubamos a 35 grados toda la noche y nuevamente hacemos la coloración de azul de metileno y las pruebas bioquímicas. El problema con el agar de Tyndall es que dura muy poco tiempo, entonces hay que prepararlo y usarlo en 2 o 3 días. Como la difteria es una enfermedad infecciosa grave de amplia difusión con potencial epidémico y además para la que existe una vacuna eficaz, el gobierno comunicó a partir del 2017 un algoritmo diagnóstico para los casos sospechosos de difteria. Cabe decir que en el 2006 fue nuestro último caso y a partir de ahí hubo otros casos que fueron sospechosos, pero ninguno confirmaba difteria. Y esto es muy importante gracias a la vacuna que se da en forma obligatoria. Entonces, el algoritmo, este documento se los voy a subir en la bibliografía porque la verdad que está bien detallado. Y lo que dicen es que en el laboratorio, si llega la muestra de hisopado faríngeo o de la membrana o nasofaríngeo, el laboratorio puede hacer la coloración de Gram y sembrar en agar sangre y en agar telurito. De ahí vemos los bacilos Gram positivos, colonias negras en agar telurito, catalasa positivo, y eso, si no tenemos más pruebas, lo podemos enviar al laboratorio de referencia, que sería el Malbrán, donde ahí van a hacer una identificación microbiológica y la prueba de toxigenicidad a través de la PCR. Otras corinebacterias que son muy poco frecuentes, pero que vamos a
a ver un poquito es la Corynebacterium ulcerans, que forma parte de la flora nativa en las vías respiratorias superiores, produce una enfermedad indistinguible de difteria y puede en algunos casos ser un agente etiológico en la faringitis. También produce úlceras debido a que puede producir no solo la toxina diftérica, sino también una toxina dermonecrótica. Otra especie es Corynebacterium pseudotuberculosis, que presenta en general linfadenitis supurativa granulomatosa en personas que estuvieron en contacto con animales manipulando cueros o bebiendo leche cruda, y también puede producir, al igual que la ulcerans, toxina diftérica y toxina dermonecrótica. ¿Y cómo se pueden diferenciar ambas Corynebacterium de Corynebacterium diphtheriae haciendo una prueba de Camp inversa? ¿Qué significa? Ahí donde vemos es la estría de Staphylococcus aureus. Esta es la prueba de Camp que habíamos visto, que es debido al Streptococcus galactiae, que produce una punta de flecha, y la prueba reversa la produce el Corynebacterium pseudotuberculosis y también el ulcerans, que da una punta de flecha invertida. Otra Corynebacterium es la Pseudodiphtericum, que forma parte de la flora nativa de fosas nasales y de piel. Se encuentra en endocarditis relacionadas con válvulas protésicas y naturales y se presenta principalmente en pacientes inmunocomprometidos. La prueba de Camp en este caso es negativa y no produce ácido a partir de hidratos de carbono como glucosa, maltosa, manosa, silosa y sacarosa. Corynebacteria que produce infecciones importantes es la Urealyticum, porque produce infecciones en el tracto urinario, incluyendo pielonefritis, y es el agente etiológico de la cistitis alcalina incrustante, que es una infección urinaria muy severa y difícil de tratar. Produce una inflamación ulcerativa con depósitos de fosfato amónico magnésico, que son los cristales de estruvita, en la superficie y pared vesical. Como estos microorganismos degradan la urea, lleva a una alcalinización de la orina, un pH mayor de 8, y pueden aparecer estos cristales de estruvita también en la orina. Produce también endocarditis, infecciones de heridas, peritonitis, y se encuentra ampliamente distribuida en la piel de los pacientes hospitalizados. La morfología al gram es de cocobacilos o bacilos gram positivos y desarrolla en el agar sangre como colonias pequeñas y puntiformes, que si no esperamos más de 24 horas podemos considerar que el cultivo es negativo. Es inerte frente a los hidratos de carbono, en el TCI no hay cambios, pero es urea positivo. Esta es una prueba de urea, que es urea positivo, y el problema que tiene este germen es que es multiresistente. En este cuadro podemos ver pruebas bioquímicas que diferencian las especies de Corynebacterium que vimos, y depende del requerimiento de lípidos, reducción de nitratos, hidrólisis de urea, producción de ácidos a partir de glucosa, fermentación de glucógeno y prueba de Camp, y todas estas hacen que cada una de las especies se pueda diferenciar a través de estas pruebas. Debido a que hay una gran cantidad de especies corineiformes y que muchas de ellas tienen resistencia, no se recomienda usar la técnica de difusión en disco. Entonces lo que se debe hacer, según el CSLI, es la microdilución en caldo Muller-Hinton con ajuste de cationes, es decir, el I-test, adicionado con 2,5 a 5% de sangre lisada de caballo. Se incuba durante 24 a 48 horas al aire ambiental a 35 grados, y los agentes a considerar para testeo primario son penicilina, vancomicina, gentamicina y eritromicina. Además, estas pruebas se harán únicamente en los laboratorios que tengan un procedimiento recomendado y cuando los microorganismos incluidos en la lista de M45 sean aislados de muestras clínicas estériles en condiciones normales, como sangre, líquido cefalorraquídeo, hueso,
prótesis, catéteres u otro cuerpo extraño, que vengan de infecciones graves, infecciones persistentes, fallo clínico, alergia o intolerancia al antibiótico de elección, o posible resistencia al antibiótico prescripto. En estos casos pueden ser necesarias alternativas terapéuticas como linezolid, daptomicina o tigecyclina. En cuanto al tratamiento específico de la difteria, si se sospecha de difteria se deberá aplicar la antitoxina, previa realización de pruebas de hipersensibilidad en forma urgente después de obtener las muestras para estudios bacteriológicos y sin esperar los resultados de dichos estudios. Se aplica por vía intravenosa e intramuscular una sola dosis de 20.000 a 100.000 unidades según la duración de los síntomas, zona de afección y gravedad de la enfermedad. Se debe realizar un tratamiento con antibiótico, ya sea penicilina o eritromicina, según las normas, y una vez realizada la toma bacteriológica. Y la prevención es la vacunación activa de las personas con toxoide diftérico, mantener un programa de vigilancia epidemiológica y es muy contagiosa, pero en nuestro país no hay casos desde el 2006, que fue la última vez que hubo gracias a la vacunación. Listeria monocytogenes es la única especie del género que afecta a humanos. Está ampliamente distribuida en la naturaleza y es muy resistente a condiciones adversas. Es un patógeno que raramente causa enfermedad en la población. Es un bacilo gram positivo corto, pero se puede presentar como cocos, diplococos o difteroides y puede tener un comportamiento variable en la coloración de gram. No forma esporas, es anaerobio facultativo y resistente al frío, puede crecer entre temperaturas entre -2 y 45 grados y entre 4 y 10 grados puede multiplicarse, es decir, en heladera, por lo que puede ser separada de otras bacterias con incubación prolongada en estos límites de temperatura. Es catalasa positivo, oxidasa negativo y desarrolla filamentos de actina que le dan una forma de cola de cometa, es decir, que polimeriza estos filamentos dándole una movilidad giratoria o en volteretas, que es una movilidad característica y se puede ver al microscopio. Listeria monocytogenes ingresa a través del tubo digestivo y es fagocitada por los macrófagos o a través de células epiteliales del intestino por endocitosis mediada por receptores. Se traslada de célula a célula sin exponerse al ambiente extracelular, por lo que decimos que es una bacteria intracelular. La listeria ingresa entonces al medio intracelular utilizando proteínas de superficie conocidas como invasinas o internalinas, que son la internalina A y B, que actúan como receptores de membrana. La internalina A interactúa con receptores celulares de transmembrana como E-caderina y la internalina B con receptores tirosina quinasa MET-C de la célula huésped. En el interior de la célula o del macrófago que invaden, la bacteria se encuentra en el fago lisosoma y expresa la proteína listeriolizina y fosfolipasa C, que son las responsables de la capacidad de invasión y virulencia. La bacteria queda libre en el citoplasma, se comienza a dividir y comienza a proliferar. Expresa una proteína de superficie, que es la proteína ACA, que utiliza filamentos de actina celulares para mover la bacteria, formando lo que decíamos hoy, que la cola de cometa, y a su vez le da un movimiento en forma giratoria, que es un movimiento frenético, en forma de cohete, y empuja contra la membrana celular del huésped formando proyecciones alargadas como pseudópodos, que son los filópodos
que pueden ser ingeridos por células adyacentes como ser macrófagos, enterocitos y hepatocitos. Por lo tanto, Listeria monocitógenes puede moverse de célula en célula sin estar expuesta a complementos, anticuerpos o neutrófilos. De las especies de Listeria monocitógenes es la única que produce patología en humanos. Y hasta el momento existen 13 variedades conocidas de Listeria monocitógenas, pero estas que están marcadas, que son la 1,2A, la 1,2B y la 4B, se encontraron en más del 90% de aislamientos en los casos de humanos y animales. Con fines epidemiológicos se han empleado numerosas técnicas moleculares para separar el aislamiento en los grupos diferentes, como por ejemplo la ribotipificación, el análisis de macrorestricción del DNA y la electroforesis enzimática multilocular. Esto nos permite separar las especies y sirve solamente para investigación. También se pueden separar fenotípicamente mediante pruebas de laboratorio que tenemos ahí en el segundo cuadro. Esta bacteria se encuentra muy extendida en la naturaleza. Su hábitat natural es el suelo, la tierra, desechos vegetales y forma parte de la flora fecal de muchos mamíferos. Es muy resistente aunque no produzca esporas y puede aguantar bajas temperaturas e incluso multiplicarse. Entonces se la puede tener en la heladera, contaminando carnes, quesos y así transmitirse a través de los alimentos. El contagio se produce a través de alimentos contaminados como pescados ahumados, carnes poco cocidas y ya sea carnes rojas o pescados, pollos, alimentos no pasteurizados como leche y quesos. En cuanto a los síndromes clínicos que produce, ya decíamos que la puerta de entrada es el aparato digestivo por contaminación con alimentos y lo primero que puede producir es una gastroenteritis febril, que es propia del inmunocompetente, por lo que puede ser asintomática o puede también presentar fiebres, síntomas gripales, siempre en momentos donde hay brotes de infecciones alimentarias, y las personas también pueden presentar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas. En general, luego de 2 a 3 días, en los inmunocompetentes la recuperación es completa. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? Los niños pequeños, los neonatos, las personas ancianas, los inmunosuprimidos como enfermos de cáncer, SIDA, trasplantados y, por supuesto, las embarazadas. En estos grupos puede adquirir una forma invasora y producir un cuadro clínico grave, durante el cual se puede aislar Listeria en sangre, líquido cefalorraquídeo u otro sitio estéril. Siempre está relacionado al consumo de alimentos contaminados y en el caso de neonatos es por transmisión placentaria. En estos casos, la bacteria invade el tejido linfoide, se dirige al hígado y al vaso y puede producir una bacteriemia, sin un foco evidente, y es más común en inmunosuprimidos. Pero esto me puede llevar también a una sepsis en estas personas y puede atravesar la barrera hematoencefálica, produciendo meningitis, encefalitis o meningoencefalitis, ya que la listeria tiene tropismo por cerebro y por meninges. ¿Y qué vamos a observar? Una alteración de la conciencia, puede presentar náuseas, vómitos, rigidez de nuca, trastornos motores como ataxia, temblores, mioclonías o también convulsiones. Cuando se produce la infección en el útero, se puede precipitar un aborto espontáneo, el feto puede ser abortado o morir a las pocas horas de nacido por una forma diseminada de listeriosis
conocida como granulomatosis infantiséptica, caracterizada por microabscesos y granulomas diseminados con particular prevalencia en hígado y vaso. En esta entidad, la tinción de Gram del meconio permite ver una gran cantidad de bacterias. En este cuadro podemos ver en general lo que ocurre mediante la ingestión de alimentos contaminados de origen animal o lácteos. Puede afectar principalmente a adultos inmunodeprimidos y a la mujer embarazada. Entonces, la diseminación en adultos inmunodeprimidos sería por vía hematógena, produciendo septicemia con meningoencefalitis, cerebritis, tromboencefalia, infecciones focales, y a su vez mucho menos frecuentes puede haber infecciones cutáneas y oculares, que es una coincidencia con veterinarios y trabajadores de mataderos o personal de laboratorio que también se puede infectar de listeriosis y tener estas infecciones oculares o cutáneas. También se pueden producir linfadenitis, endocarditis, artritis, absceso cerebral intraabdominal, infecciones cutáneas o pleuropulmonares, pero esto es menos frecuente. ¿Y qué pasa con la mujer embarazada? La mujer embarazada entonces puede tener una infección intraútero, donde se produce, como decíamos, el aborto o el producto muerto al término, y en el caso de que se contagie luego del parto, puede ser que tenga septicemias, listeriosis meningia, infecciones cutáneas y oculares. ¿Cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico microbiológico de Listeria monocytogenes? Las muestras que nos van a llegar al laboratorio son de líquido cefalorraquídeo o hemocultivo de recién nacido y de la mamá, el cultivo de placenta, de membranas fetales, líquido amniótico. También podemos recibir muestras del tracto genital o meconio o heces, que en este caso sería mejor en frasco que un hisopado. ¿Y cómo los vamos a ver al gram? Vamos a ver como bacilos gram positivos, no esporulados cortos, como decíamos antes, pero también se lo pueden ver como cocobacilos de cadenas cortas. Y cuando se examina un líquido cefalorraquídeo, es importante tener en cuenta la listeria, porque es un agente causal de meningitis. Entonces, en sedimentos de líquidos cefalorraquídeos coloreados con gram, el microorganismo puede presentarse dentro y fuera de las células y a veces puede estar en pares, como vemos ahí en la figura, y confundirse con neumococos. Si la tinción está muy decolorada, también puede confundirse con hemófilos. Por eso es muy importante el aislamiento y la tipificación. El aislamiento se va a hacer en agar sangre de carnero incubadas con dióxido de carbono al 5 al 10% de atmósfera de dióxido de carbono, 35 grados durante 24 horas, y las colonias que desarrollan son pequeñas, grises, translúcidas. La mayoría produce un estrecho halo de beta-hemólisis que no se extiende mucho más allá de las colonias. También debemos realizar las pruebas bioquímicas. Para el cultivo también tenemos que saber entonces que las muestras de sitio estéril crecen bien en agar sangre de carnero y se pueden almacenar a 4 o a 20 grados centígrados, es decir, se pueden guardar en la heladera debido a que el germen no es sensible al frío. De las muestras contaminadas hay que hacer un preenriquecimiento. Como es difícil de aislar de algunas muestras clínicas y particularmente en tejidos extirpados durante una operación o una autopsia, se puede hacer una técnica de enriquecimiento en frío, que consiste en mezclar los materiales contaminados con caldo, tripticasa soya, y mantener a continuación la mezcla en frío durante varios días a 2 meses y subcultivarla en medio sólido a intervalos frecuentes hasta que se logra la recuperación del microorganismo. También se cuenta con medios selectivos como el agar de Palcam y Oxford, que tienen colonias típicas esculina positivas, pero no son utilizados frecuentemente. Las bioquímicas que podemos hacer son la prueba de catalasa, que se efectúa agregando 3% de agua oxigenada
al desarrollo en agar infusión cerebro-corazón, y Listeria monocytogenes es catalasa positiva, en tanto que los estreptococos y los lactobacillus no lo son. Entonces nos sirve para separarlos. La oxidasa y el nitrato son negativos, la hidrólisis de esculina positivo. En cuanto a la motilidad, se puede determinar en un preparado en fresco o en medio semisólido, y lo dejamos unas horas a 20 grados centígrados o a temperatura ambiente, y vamos a observar una motilidad característica como un desarrollo en paraguas 2 a 5 milímetros por debajo de la superficie del agar. Si lo incubamos a 35 grados, esta movilidad está ausente o es tardía. Tenemos otras pruebas como fermentación de glucosa que da positivo, el manitol negativo y, bueno, y el desarrollo en paraguas que recién mencionábamos. Es importante diferenciar Listeria monocytogenes de Streptococcus agalactiae, ya que ambos son beta-hemolíticos, CAM positivo hidrolizan el hipurato de sodio, pero en este caso la prueba de CAM para Listeria monocytogenes hechas con la estría de Staphylococcus aureus, como ya vimos en la clase de estreptococos, se ve con mayor frecuencia un halo rectangular de hemólisis acentuada en lugar de ser punta de flecha como veíamos con el Streptococcus agalactiae. Y otros métodos comerciales son el sistema API, que también están disponibles para hacer las pruebas bioquímicas de Listeria. En cuanto a los antibióticos a usar, debido a que las infecciones producidas por Listeria responden bien al tratamiento con ampicilina o penicilina, no se recomienda realizar el estudio de susceptibilidad de forma rutinaria, pero si se necesitara, la NSCLS, a través de su documento M45, recomienda usar el método de microdilución en caldo utilizando Muller-Hinton con los cationes calcio y magnesio ajustados. Debe ser adicionado con 2 a 5% de sangre de caballo y debe ser incubado durante 20 a 24 horas a 35 grados con aire ambiental. Se recomienda hacer penicilina por I-test y los puntos de corte, entonces, para penicilina y para ampicilina son menores o igual a 2 microgramos por mililitros como susceptibles. Como hasta el momento no hay cepas resistentes, solo se definieron los puntos de corte para susceptibilidad, por eso no hay puntos de corte para resistencia. Es importante tener en cuenta que Listeria monocytogenes es intrínsecamente resistente a las cefalosporinas debido a que su PVP no se une a estos fármacos. Entonces hay que tener en cuenta para no suministrarla. Y en general no se vieron resistencias contra ampicilina y penicilina, por lo que sería el tratamiento de elección. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos recomendados para el tratamiento? Como decíamos, ampicilina o penicilina son las drogas de elección, pese a que sería como raro que siendo un patógeno intracelular y la ampicilina penetra poco en las células sea efectivo. Lo que se cree que es bacteriostático y en infecciones graves, como por ejemplo una meningitis o alguna sepsis, lo que se debería adicionar es gentamicina, que produce actividad bactericida sinérgica, por lo que se utiliza junto con este medicamento. También puede utilizarse trimetoprima sulfametoxazol, que produciría el mismo efecto, y otras drogas a utilizar son tetraciclina y eritromicina. La vancomicina también puede ser utilizada. Se describieron en algunos aislamientos resistencias a macrólidos y a tetraciclinas que suelen estar codificadas por plásmidos, y también hay algunos casos de resistencia a tetraciclinas codificadas cromosómicamente.
pero en nuestro país todavía es sensible. Ahora vamos a ver un microorganismo que es muy poco común, que es el Erysipelotrix russopatiae, que provoca enfermedades en el hombre solamente esta especie y es común en animales. Son bacilos gram positivos, rectos o ligeramente curvos, muy delgados, sin un agrupamiento característico, pueden formar filamentos, se pueden disponer en cadenas cortas, en formar V o agruparse en forma aleatoria. Se pueden ver también filamentos sin ramificaciones muy largos, como vemos en las dos imágenes. Además son aerobios o anaerobios facultativos y resistentes a factores ambientales. Las cepas de Erysipelotrix russopatiae varían considerablemente en su virulencia. Las abrasiones o heridas punzantes en la piel probablemente sirvan como puerta de entrada de los gérmenes en la mayoría de los casos de infecciones en humanos y animales. Se sabe muy poco acerca de los mecanismos de patogenicidad y no se ha encontrado ninguna toxina. Poseen una cápsula de lipopolisacáridos que le brinda protección a la fagocitosis y también producen hialuronidasa y neuroaminidasa, que pueden ser los factores importantes a la adhesión celular y el daño vascular que producen, al igual que la trombosis y la hemólisis. Aquí vemos el daño que produce en humanos, principalmente en las manos, y en el cerdo produce también un tipo de lesiones rojas. En cuanto a cómo se transmite, es muy ubicuo. Se lo encuentra en todo el mundo y puede vivir lo suficiente en el suelo como para causar infección en semanas o meses después de la contaminación inicial. También es comensal o patógeno de mamíferos, aves, peces e insectos. El mayor impacto económico de la infección por este patógeno se debe a la enfermedad de los cerdos, pero también la infección en patos, pavos, ovejas es muy importante. En 30-50% de los cerdos sanos se encuentra este germen y entonces lo podemos considerar como una exposición ocupacional. El riesgo de infección en humanos está relacionado con la exposición del germen. Entonces, en la mayoría de los casos está relacionado con las profesiones de las personas. Las personas con mayor riesgo son los ganaderos, los veterinarios, los carniceros, los pescadores, también los cocineros o las amas de casa que cocinan estos animales que están infectados. No se encontró transmisión entre humanos. Los síndromes clínicos que presenta esta enfermedad son erisipeloide, que es el más frecuente, o puede ser una erupción cutánea difusa o en menos casos bacteriana. El erisipeloide es la forma cutánea localizada más común y se presenta como una celulitis subaguda. Como el germen se adquiere por el contacto con animales infectados, ingresa a través de cortes o abrasiones en la piel. En la mayoría de los casos, las lesiones se producen en los dedos. Luego de 2 a 7 días se desarrolla dolor de tipo quemante con ardor y edema del dedo o la zona involucrada y la lesión está bien delimitada, es ligeramente elevada y de color violáceo. Los síntomas sistémicos son infrecuentes. Es muy importante no confundir con la erisipela bacteriana causada por especies de Staphylococcus o de Streptococcus, que esta lesión está más bien caracterizada por una lesión extendida en la piel y es más común en miembros inferiores y en rostro. La erupción cutánea difusa
Es una lesión cuando la lesión cutánea violácea progresa en zonas próximas o aparece en lugares remotos de la infección inicial y produce fiebre y artralgias, puede tener una evolución prolongada y las recurrencias son habituales. Los hemocultivos son negativos. La bacteriemia es infrecuente, generalmente puede producir endocarditis, en general en válvulas nativas, y de esta la preferencia es la válvula aórtica. El 40% de los pacientes presentan además lesiones cutáneas ericipeloides. La mayor incidencia se produce en los hombres y se cree que es debido a que es una exposición ocupacional y las complicaciones pueden llegar a ser insuficiencia cardíaca congestiva, absceso miocárdico, perforación de la válvula aórtica, meningitis, glomerulonefritis. En pacientes con ericipeloide clínico, lo mejor es obtener biopsia de la piel infectada tomada en el borde de la lesión. La muestra de la biopsia se coloca en un caldo infusión con 1% de glucosa y se incuba con 5% de dióxido de carbono a 35 grados. Se deben obtener también muestras de sangre en caso de sospecha de endocarditis o sepsis. Esto se siembra en agar sangre y desarrollan tanto colonias lisas como rugosas. Se incuban también durante 24 a 48 horas con dióxido de carbono y pueden presentar alfa o gamma hemólisis. Entonces, las colonias lisas son pequeñas, redondeadas, translúcidas, con bordes redondos de menos de 1 milímetro de diámetro. Las colonias rugosas forman filamentos alargados de superficie y bordes desiguales que pueden llegar a medir hasta 2 a 4 milímetros de diámetro. En cuanto a las pruebas de identificación, Erysipelotrix russopatiae es inmóvil, no produce catalasa, es oxidasa en nitrato negativo, no hidroliza la esculina, produce sulfídrico en TCI o en agar, hierro de Kliger, como vemos en la figura hacia la derecha, y una característica diferencial de este microorganismo es su desarrollo en cepillo que muestra en cultivos de gelatina sembrados por punción y vemos en la figura de la izquierda. Los datos de sensibilidad a antimicrobianos son limitados. La mayoría de las cepas son muy sensibles a penicilina, cefalosporinas, clindamicina, imipenem y ciprofloxacina. La sensibilidad a cloranfenicol, eritromicina y tetraciclina es variable y la mayoría de las cepas son resistentes a vancomicina, sulfonamidas, combinación de trimetoprima, novobiosina, teicoplanina y aminoglucósidos. La resistencia a banco es importante porque se usa para tratar bacteriemias por gérmenes gram positivos. Entonces, la droga de elección para estos gérmenes es la penicilina, pero se pueden usar quinolonas cuando esta está contraindicada, por ejemplo, en caso de las personas que tengan, que sean sensibles, alérgicas a penicilina. La prevención de estas infecciones en las personas con ocupaciones de riesgo elevado depende del uso de ropas protectoras y guantes y además existe vacunación para los animales. Como resumen entonces de estas 3 bacterias patógenas que vimos, podemos ver pruebas bioquímicas generales tanto para Corynebacterium como Listeria y Erysipelotrix para poder diferenciarlas y vamos a ver que la hemólisis en Corynebacterium es variable, en Listeria monocytogenes recordemos que era beta hemolítica, pero una pequeña hemólisis sobre las colonias y el Erysipelotrix es anemolítica. La catalasa para Corynebacterium y para Listeria es positiva, para Erysipelotrix es negativa. El crecimiento a 4 grados, la única que crece es Listeria. La motilidad
va a ser para Corynebacterium es negativa, no se mueve. La Listeria sí se mueve, tiene movilidad en paraguas. Y la hidrólisis de esculina, tenemos que para Listeria es positiva y ninguno de los otros dos patógenos son positivos, son negativos ambos. Y para el Erysipelotrix es el único de los patógenos que produce sulfhídrico.